están? Muy buenos días, es un gusto acompañarles aquí desde este espacio de las Warmis. Abrazos para ustedes, cada uno de ustedes que están en distintos lugares del país. Eso nos encanta saber que llegamos no solamente a Quito, a Pichincha, sino que estamos siendo escuchados en Cuenca, en Manabí, en Esmeraldas, en Santo Domingo. Bueno, gracias a cada uno de ustedes. No dejen de escribirnos, enviarnos su reporte también. En Ambato también nos escuchan, debo decirlo porque nos han escrito, siempre tenemos reportes desde Ambato. Bueno amigos, continuamos aquí en las Warmis. Dolor muscular, lesiones o estrés, en Cruz Roja Pichincha te ayudamos a sentirte mejor con nuestros servicios de rehabilitación física y acupuntura. Mejora tu movilidad, alivia tensiones y recupera tu bienestar con atención profesional y de calidad. Y lo mejor, cada sesión cuesta solo $10. Estamos listos para atenderte, solo tienes que llamarnos al 02-290-2834 y separar tu cita. Cruz Roja Pichincha, siempre contigo. Esto queríamos decirles antes de hablar de un tema pues realmente muy sensible y de gran relevancia, que es el Día para la Prevención del Suicidio, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la detección temprana de señales de alerta y la necesidad de construir redes de apoyo también en nuestras comunidades. Así es que para dialogar acerca de este tema nos acompaña ahora mismo Joana Constante, psicóloga de Pichincha Humana, con quien conversaremos sobre los desafíos, mitos y acciones urgentes frente a esta problemática que afecta a tantas y tantas familias en el Ecuador y el mundo. ¿Cómo está, Joana? Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poder hablar sobre este tema tan sensible, ¿no? Y justamente hoy estamos conmemorando el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, entonces que es algo muy importante. Así es, y bueno, tenemos al menos 2 suicidios diarios que se registran en el país. Según las cifras de enero a marzo se han registrado 245 suicidios a escala nacional, según datos de la Policía Nacional, y de ese número el 73% fue por ahorcamiento, el 6% por arma de fuego, el 8.98% por sustancias como veneno, 9.39 otros objetos, 1.63% por arma blanca, ¿no? Aunque representa una disminución respecto al mismo periodo de 2024, la problemática llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que son los jóvenes muchas veces las personas que más se enfrentan a esta posibilidad, pues lastimosamente, ¿no?, de quitarse la vida, estos intentos autolíticos. En Pichincha, ¿cómo han visto ustedes también desde su trabajo con la prevención en salud? ¿Cómo está la gente? ¿Casos de suicidio, tentativas? ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, en la actualidad se intenta trabajar en prevención del suicidio, ¿no? Recordemos que hablar de suicidio no quiere decir que incentive a las personas a cometer un suicidio, sino más bien a entender y comprender cómo manejar esta situación, qué hacer si es que en casa o tengo un amigo, un familiar que está con algún intento autolítico, está teniendo ideaciones suicidas, ¿no? Entonces, frente a eso, y claro, desde Pichincha Humana en salud mental trabajamos desde esta posición, ¿no? Así es. Lo que usted dice refleja que hay estos mitos, ¿no?, en torno a hablar sobre la salud mental y pues muchos tabús. Preferimos no hablar, o si le escuchamos a alguien decirnos ya no quiero vivir, por ejemplo, decimos, ay, ¿cómo crees? O sea, no le prestamos atención o no lo tomamos en serio, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando escuchamos este tipo de comentarios o cuando vemos que alguien está pues cambiando de actitud frente a nuestros ojos? Sí, justamente hay varios mitos, ¿no?, alrededor del suicidio. Entonces, pero si es que estamos escuchando que una persona habla sobre querer morirse o ya no quisiera estar aquí o se siente agobiado con todos los problemas, y también en ocasiones ya nos comienzan a dar ciertas alertas, como por ejemplo comienzan a escribir ciertas cosas, empiezan a hablar sobre la muerte, quieren dejar como ciertas cartas, por ejemplo, dejo esto que es especial para mí, para mi mamá, para mi hermana dejo esto de acá. Entonces esas ya son señales de alerta, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa si una persona llega a nosotros, familiar, amigo o alguien cercano, ¿sí?,
con estas ideas, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es, por ejemplo, escuchar, validar sus emociones, entender lo que nos está contando, ¿ok? Entonces, también es importante, por ejemplo, preguntar. Muchas veces asumimos las cosas, ¿no? Entonces, siempre preguntemos qué es lo que pasa, cómo se siente con eso. Otra cosa muy importante es escuchar sin juzgar, ¿no? ¿Qué pasa? Viene y dice la persona, bueno, yo me siento, bueno, estoy pensando tal vez en ya no querer estar aquí, en irme muy lejos, este tipo de cosas que dicen las personas. Entonces, a partir de eso, ¿qué solemos decir? No, ¿por qué dices eso? La vida es muy importante, ¿sí? Entonces, sin juzgar, ¿ok? Otra cosa que también deberíamos hacer es, por ejemplo, no guardar la confidencialidad, ¿ya? Porque muchas veces nos dicen, no, pero no vayas a contar a nadie, pero si ya hay un riesgo inminente, por ejemplo, la persona ya tiene un plan específico para atentar contra su vida, entonces ahí automáticamente necesitamos buscar el apoyo de alguien que esté cercano con esta persona, ¿sí? No dejarle solo y también buscar ayuda, atención psicológica, psiquiátrica también. Más allá de lo individual, Joana, ¿qué peso tienen factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, el racismo, la violencia de género en la salud mental de las personas, la discriminación, por ejemplo, a personas de la comunidad LGBTIQ+? Estos son factores de riesgo, ¿no? Entonces, muchas de las veces elevan esta parte del riesgo suicida, ¿no? Entonces, son personas consideradas vulnerables, por lo tanto, necesitamos prestarles mucha más atención también, ¿ya? Entonces, también existe este mito de todas las personas que van a cometer un suicidio, tienen algún tipo de trastorno mental, ¿ya? Entonces, no siempre funciona de esa forma, no siempre es que la persona que ha tenido, que tiene ideación suicida, por ejemplo, tiene depresión o tiene ansiedad, ¿ya? Sino también pueden presentarse alrededor varios factores, no sé, familiares, del contexto laboral, algunas circunstancias que pueden afectar también a esto. ¿Qué estrategias de prevención y acompañamiento está trabajando Pichincha Humana? También sería importante que nos cuenten en el territorio. Ustedes van muchísimo a territorio, todas las semanas tienen ferias. ¿Cómo trabajan ahí con la gente, con la comunidad, para que este abordaje también sea, como además diciéndonos que no está mal hablar de salud mental entre todos? Claro que sí. Bueno, desde Pichincha Humana tenemos la parte de salud mental, ¿sí? Que también acude a la parte de ferias. Entonces, desde aquí, bueno, nuestros profesionales también ya pueden identificar ciertos casos, porque, por ejemplo, la persona va, no sé, a medicina general, ¿sí? Entonces comienza a contar alguna situación que le está sucediendo y automáticamente medicina general refiere hacia psicología, ¿no? Entonces se brinda el espacio donde se le comenta, mire, ¿sabe qué? Tenemos el servicio de psicología donde este tema puede ser tratado de una mejor forma, ¿ok? Entonces, y como también lo había dicho antes, hablamos también sobre el suicidio, ¿no? Como una forma de prevención, y por eso también estamos dentro de este espacio. Así es, cuando se recomienda buscar ayuda profesional, a veces se pasa por alto el que hay barreras de acceso a servicios psicológicos, psiquiátricos en un sistema público saturado y con costos privados que son muchas veces muy elevados. Por eso estas estrategias también son importantes. Y ahí, Joana, te pregunto, ¿qué rol debe tener el Estado en las políticas públicas de salud mental y prevención del suicidio? Acciones como las que ustedes hacen, que es política pública también, ¿cómo se pueden replicar o qué faltaría que el Estado haga para prevenir suicidios en el país? Sí, sería importante que tal vez el Estado pudiera implementar un poco más o dar más visibilidad a la parte de salud mental, ¿no? Porque todavía hay un estigma frente a eso, ¿no? Entonces, ¿qué dicen las personas cuando voy al psicólogo, voy al psiquiatra, o por ejemplo, yo desde la consulta
necesito hacer una referencia hacia psiquiatría, las personas se asustan, ¿no? Y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué me quiere mandar el psiquiatra si yo no estoy loco? Lo mismo pasa con la visión del psicólogo, ¿no? Entonces, si voy al psicólogo, estoy loco, entonces más bien deberíamos trabajar en políticas públicas también que nos ayuden para liberar del estigma que se tiene frente a estas profesiones y más bien tomar en cuenta que la salud mental es parte del ser humano, ¿sí? Tanto como la salud física. Entonces, si me duele el estómago, acudo al médico, ¿sí? Si siento algún malestar a nivel emocional, debería acudir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Entonces, Joana, es importante. para finalizar, bueno, ¿qué papel cumplen las familias, escuelas, comunidades o incluso esos saberes culturales y espirituales también en la prevención del suicidio? ¿Y por qué no pueden quedar fuera del debate? Ya, a estos los llamamos factores protectores, ¿ya? Entonces, todas las personas necesitamos tener redes de apoyo. Esto significa tener personas que estén a nuestro alrededor, ya sean amigos, sea familia, sea algún conocido en quien yo pueda confiar y pueda hablar sobre las cosas que me están sucediendo, ¿no? Entonces, aquí también, por ejemplo, la parte individual, cultural, espiritual juega un rol muy importante en cuanto a la prevención del suicidio, ¿sí? Porque necesito también estar dentro de un grupo, necesito creer en algo, ¿sí? Entonces ahí va esta parte espiritual y también fortalecer mis factores internos, ¿no? Como son la resolución de conflictos, el autocontrol, el afrontamiento de problemas y también trabajar un poquito más lo que es la resiliencia. Así es, y bueno, nada más mencionar, el 911 es el número de emergencias, pero también hay otras entidades que trabajan en soporte para temas relacionados con intentos autolíticos, ¿no? Y autolesiones. Tal vez podría darnos, no sé, una breve guía o qué hacer en ese momento. Ok, si es que tenemos un riesgo inminente de suicidio, automáticamente necesitamos llamar al 911 o si no acudir al centro de salud más cercano al hospital porque ya hay un riesgo inminente y la vida de la persona puede estar en peligro, ¿ok? También dentro de nuestros centros de salud de Pichincha Humana tenemos lo que es la atención psicológica en Centro de Salud Villa Flora, Centro de Salud Carapungo, tenemos en Calderón y en Plaza de la República, ¿sí? Entonces en todos estos espacios podemos encontrar el servicio de psicología. Muchísimas gracias, querida Joana. Bueno, también recordar, el municipio tiene su línea municipal 101, opción 9, está el ECU, que también obviamente está 24 horas al día, los 7 días de la semana, Guarmi Pichincha, que también pues atiende casos de violencia de género, pero también, por supuesto, está disponible para atender, si de pronto tienen que ver incluso con esto, el 166, y también están otras organizaciones que están trabajando pues para prevenir suicidios en el país. Vamos a hacer una cortísima pausa. Recordemos pensar en salud mental, hablar de salud mental, preguntarnos cómo estamos, saber que nuestro entorno influye y que muchas veces las circunstancias también pueden hacer que pensemos que no vale la pena estar aquí, ¿no? Pero hay muchas personas que de pronto sí requieren de nuestra presencia. Nosotros mismos tenemos que valorar nuestra presencia en este mundo y pues buscar el bienestar, ¿no? Como dice también nuestra querida Isabel, que siempre viene en las tardes, del bienestar es posible, pero hay que trabajarlo, hay que buscarlo, y si es que estamos en una situación como esta, buscar ayuda, buscar apoyo, siempre va a haber alguien que nos escuche, ¿no? Bueno, estamos ya de regreso y con Gaby Cruz, que nos acompaña, y queremos saludar a quienes están en contacto a través de redes sociales. Jenny Quiñones nos dice saludos desde Guayaquil, un abrazo súper fuerte. Javier Cuesta, Michu también, y pues a todos quienes hoy nos acompañan, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis, y estamos aquí acompañándolos un nuevo día con más información, y también queremos darles una importante información, y es de nuestro rinconcito de Pichincha. Atención, talentos emergentes, este viernes 19 de septiembre a las 9 de la mañana pues llega nuestro rinconcito de Pichincha, este espacio que también estarán bandas, solistas y artistas, y
que tendrán también una hora completita para brillar. Tienen que enviarnos su material a nuestro WhatsApp al 099-611-7795. Les repito, el 099-611-7795. Y bueno, prepárense también para mostrar su música al mundo. Ya saben que nos encontramos en La Mallorca, N24 198 y Madrid. Y atención también porque contaremos con la participación de Liliana Játiva. Ella llega con toda su energía en esta cruzada por Guápulo, así que ya saben, no se pierdan nuestro rinconcito de Pichincha. Así es, porque en Radio Pichincha la nueva música tiene su espacio. Y bueno, y por supuesto, este espacio de las Warmis tiene siempre la voz de las madres, de los familiares, de las víctimas, y no podíamos dejar de recordar a María Belén Bernal el día de mañana. Ya se cumplen 3 años de su femicidio en la Escuela Superior de Policía, y queremos hablar y agradecerle como siempre su presencia, su disposición por estar en este espacio, de Elizabeth Otavalo, su madre. Ella mantiene esta lucha por verdad, justicia, reparación, por mantener viva la memoria también de María Belén, en este caso que lo siguió todo el país. Así es, y que lo seguimos también nosotros de cerca siempre. Elizabeth, muy buenos días, bienvenida siempre a tu espacio de las Warmis. Y bueno, es de esta búsqueda, ¿no?, de verdad, justicia, reparación. ¿Qué ha significado durante estos 3 años para ti? Y sin duda también haberte también pegado a casos que han conmocionado también al país, no solo el de María Belén, ¿no?, sino también de muchos otros que nosotros también los hemos seguido de cerca. Buen día, Elizabeth. Buenos días, gracias a este espacio de las Warmis, que siempre me ha abierto la puerta a ustedes, las personas que nos escuchan por este medio, que no solamente por sororidad, sino por compañía, por empatía, nos dan la mano para seguir adelante, porque este es un caminar que no tiene fin. Y como yo le digo a Isaac, el día que yo vea verdad, justicia y reparación será el día cuando me encuentre con ella, y eso será cuando yo cierre mis ojos. Yo precisamente pensaba en eso, ¿no? Justicia, verdad, reparación. ¿Algo de esto se ha cumplido para usted, para Isaac, para su familia? Bueno, 11 de septiembre del año 2022. Se fue sin querer irse. La mataron y en una escuela de policía. Yo siempre diré, Sofía, que la institución no tiene la culpa. Sí, no todos son malos, sí. Sin embargo, todos los que estuvieron en esa noche se volvieron sordos, ciegos y mudos en una escuela de policía. Y prueba de eso es que ha pasado 3 años, 2 procesos. Se marcó un hito en la primera instancia, el 25 de mayo del 2023, ya sentenciando y capturándole al prófugo, y a 34 años, 8 meses, ¿no? Sin embargo, ha pasado 2 años y medio para que en segunda instancia se pronuncien los jueces. Uh-huh. Eso es lo que a las madres nos hace y nos provoca un dolor al caminar, porque no solamente es el juicio de femicidios, y yo lo he dicho, amigos y amigas, es un caminar que después del femicidio, ¿qué? Matan a nuestras hijas, nos desgarramos el alma, pero lo peor de todo es, después de esto, ¿qué pasa? Uh-huh. No existe protección, no existe contención, no existe reparación, y entre comillas, la reparación que se ha dado en las sentencias, que burlonamente te dicen en la parte económica o en la parte que una medalla o que las disculpas públicas, en esa reparación tampoco existe, queda únicamente en los papeles. Y yo exhorto a que todos ustedes, amigos y amigas, las madres víctimas de femicidio, ahora ya entiendo estos procesos judiciales. Ahora ya entiendo por qué muchas de nosotras se separan y dicen ya no más. Es porque psicológicamente esta enfermedad mental no nos da para más. O porque tenemos que trabajar para seguir manteniendo a nuestros hijos nietos, que por amor les seguimos dando. O simplemente porque son los 4, 5, 6 juicios conjuntamente con el femicidio que tenemos que sostener. Uh-huh. En la vida no estamos preparados económicamente, psicológicamente, para este avance y este maltrato.
Elizabeth, y justamente usted señala esta falta de apoyo, ¿no? Principalmente de las autoridades en estos casos, se diluye también con el tiempo. En su lucha, en tantos años que ha visto pasar, ¿no? No solo el caso de María Belén, sino otros casos más. ¿Qué acciones considera urgentes por parte del gobierno para sostener justamente estas luchas, o qué mecanismos también reales de reparación, de acompañamiento deben implementarse en nuestro país y que no queden tantos casos así en la impunidad como los estamos viendo? Yo veo que quienes impulsan a que se visibilice los casos después del femicidio de mi María Belén, como el de Diana Carolina, como el de Aidita Ati, como el caso de los cientos de víctimas que quienes tienen derecho son los femicidas, ¿no? Los femicidas tienen derecho a sus comidas, los femicidas tienen derecho a estar muy seguros, pero ¿qué pasa con nosotras las víctimas o con los huérfanos? Entonces ese sistema de protección, que no importa cómo le llamen, somos un país excelente en normas y garantistas de derechos. O sea, tenemos todo. Y recuerden que el año pasado salió la ley de reparación para padres, madres, hijos, víctimas de femicidio. Impulsada por luchas como la suya, ¿no? O sea, hay que decir que lo que ocurrió con María Belén, o sea, obliga a que se tomen acciones, pero luego en el tiempo se van diluyendo, la gente se va olvidando, el Estado dice, no, ya pasaron los titulares. Y después de todo eso también, el año pasado, el 27 de noviembre, lo declararon el Día Nacional en memoria de las víctimas de femicidio, el 27 de septiembre. Entonces, mi hija muere, y qué bueno que haya servido para que todos los casos se impulsen, pero después baja, somos solamente un número, somos una estadística, y lo peor de todo es que somos un dolor individualizado. Nos vamos quedando solas, nos vamos quedando gritando con las banderas afuera, los hijos, los familiares, y ya no tenemos esa contención. De pronto, en el momento del apogeo, del grito, como fue en mi María Belén, yo agradezco mucho a los medios de comunicación, a las mismas organizaciones, pero después es como que debemos algo y tenemos que pagar. Y no es así. Nosotros lo único que queremos es verdad, justicia y reparación. Nosotros no tenemos bandera política, nosotros tenemos dolor. Nosotros no tenemos que gritar porque por si acaso nos vayan a ayudar. No, nosotros tenemos derechos, y es el derecho del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados, es el gobierno de la ciudad, es la responsabilidad de la ciudadanía el darnos ese apoyo. No más. Necesitamos, porque hoy pasó a María Belén, le pasó a Diana Carolina, le pasó a Majito, le pasó a Aidita y los miles de nombres más. Pero le puede pasar a su hija, y te puede pasar a ti, y también le puede pasar a un hombre, también como una mujer. Entonces, es un dolor que no se mide, es un dolor que en el transcurso del tiempo va a seguir pasando y que no va a terminar. Y lo peor de todo es que a lo mejor tengamos que este dolor heredarlo. ¿Cómo podemos heredar a los hijos huérfanos de femicidio que sigan con esta lucha? ¿Ustedes creen justo eso? No debemos hacerlo, no tenemos la obligación. Y por eso yo digo a las autoridades que les corresponde, a todas, desde el gobierno central hasta los gobiernos autónomos descentralizados, no utilicen los casos. Los casos no son para utilizarlos, los casos son para defenderlos, para marcarlos y para luchar. Usted se ha convertido en una voz fuerte en esta lucha en contra de los femicidios. Esto ha transformado también su vida, pero también ha dejado aprendizajes y heridas, ¿no? Que es lo que usted nos está narrando, ¿no? Pero sí quisiera que nos diga y le diga a esta sociedad, a quienes nos escuchan, mantener viva la memoria de María Belén, ¿qué significa? Y cómo puede también ayudar a entender esta historia y todo lo estructural y toda la violencia del Estado en contra de ella, el mismo hecho que haya ocurrido en una institución policial. ¿Cómo entender esto nos puede ayudar a prevenir otros femicidios?
Desde que ella se fue, uno al caminar diario se dice, a mí no me va a tocar. ¡Ay, qué pobrecita! Otra muertita y seguimos caminando. Pero me tocó y le tocó a mi hija. Y mantener la memoria es completamente fuerte. Nos cogemos de las manos las víctimas y gritamos para que a ellas, por lo menos desde el cielo, nos digan, sí, esa es mi mamá luchona. Sin embargo, ¿dónde están los obstáculos? Los obstáculos están en una administración de justicia que no podemos ir contra ella, y menos aún cuando ocurrió en una escuela de policía, o a lo mejor cuando ocurrió en el ejército, o a lo mejor cuando ocurrió en la calle. Lo que queremos es nosotros que nos den esa contención para no estar gritando a las afueras, porque es una revictimización constante y es el llorar diariamente. Otra vez esta señora llorando. ¿Qué más quiere? Ya le dieron. No me han dado nada, no les han dado nada a las víctimas. Nadie, no existe una reparación. La reparación es únicamente el llorar día a día la ausencia de nuestras hijas. 3 años de mi María Belén, y lo que voy a hacer es una misa el día viernes. Una misa por la memoria de mi hija. Una misa porque no sé quién más me puede ayudar, sino el Creador, Dios, y pedir que las políticas públicas ya se efectivicen, que esa gobernabilidad nos proteja, que lleguemos no solamente como pobrecitas, sino que lleguemos como una realidad para que no le pueda pasar nunca más a nadie. Y sin embargo, ustedes ven que se sigue matando y se sigue violentando. Elizabeth, ¿qué palabras también nos deja? Y sin duda es como usted menciona, ¿no? A veces vemos tan lejano esto que mientras a uno no nos pasa, pues no nos va a pasar, hasta que lamentablemente ocurren estos casos, estos hechos tan dolorosos que destruyen a familias completas. Y en este sentido también, ¿qué mensaje quisiera dar a la sociedad, a las familias, a madres, a hijas, y también a esa sociedad que a veces se muestra un tanto indolente, ¿no? Porque tal vez es porque estamos normalizando estos discursos de odio, estamos normalizando tanta violencia y nos volvemos indolentes también frente a estos hechos que, como bien decimos, parece que no nos atraviesan a nosotros, pero que como sociedad nos deben doler también y nos deben importar. ¿Qué mensaje quiere dar a esta sociedad y a estas familias? O sea, mi lucha continúa. La lucha de las madres continúa. Las luchas de las familias siguen. El dolor está latente en cada uno de nosotros. Familias quebrantadas, familias agobiadas y lo peor de todo, violentadas hasta en la parte económica, porque nadie está preparado para esto. Yo lo único que les puedo decir es, no pierdo la esperanza de que vienen días mejores. No pierdo la esperanza de que no importa cómo se llame, necesitamos esa protección y contención. Necesitamos que esas políticas públicas que están en el papel se efectivicen para nosotras. Mamá, papá, familias y sociedad en general no nos deben matar a las mujeres. Le tocó a María Belén, le tocó a Majito, le tocó a Aidita y le tocó a muchas mujeres más. No quieres que le toque a tu hija, ni a tu madre, ni a nadie. Sin embargo, para eso estamos. Necesitamos esa contención, esa protección y ese apapacho de todo el ente estatal para seguir gritando, vivas nos queremos. Eli, de verdad es súper doloroso siempre escucharle. Sabemos que hay leyes, que hay normativa que está ahí. Tal vez se requieren más cambios legales, no sé, pero lo que existe no se cumple, no tiene presupuesto, lastimosamente, y culturalmente nos falta mucho, ¿no? De entender lo que usted dice, que cualquiera de nosotras está en riesgo, de que puede ser nuestra hermana, de que puede ser nuestra amiga, de que pueden ser nuestras hijas, que podemos ser nosotras mismas quienes, seamos víctimas de esta violencia femicida, que es una violencia estructural, ¿no? Le corresponde al Estado, pero nos corresponde a todos, todas, a todos como sociedad también asumir precisamente esto. Hay temas legales que están pendientes, hay temas duros que ha tenido que afrontar su familia, con el tema de que incluso Isaac, pues,
ha sido atacado, un niño que ha tenido que crecer con este dolor, ¿no? De que está creciendo y aún así siempre que lo veo, pues es muy dulce en su mirada, él está ahí, es fuerte, es valiente, pero también ha tenido que afrontar todo esto, ¿no? El tema de la casa, los procesos legales y demás, ¿no? Entonces esto no se vuelve justo porque es revictimizante, porque pasan años y sigue como haciéndose eco de esta violencia tan fuerte que ya vivieron, ¿no? Y deshumanizada, ¿no? Uh-huh. Porque como seres humanos estamos perdiendo la perspectiva de ser solidarios, de ser humanos, de sentirnos esa ayuda del uno al otro, el darnos la mano, y lo que mejor hacemos de pronto es atacamos. Pero solamente cuando se pasa, yo les vuelvo a decir, es como que te desgarra el alma. Y lo que nos queda es decir, no pierdo la esperanza. Señores, mujeres, hombres, sociedad en sí, todos tenemos responsabilidad para frenar esta violencia. Todos tenemos responsabilidad para decir basta. Y lo más importante es que las muertes y los sacrificios, porque esos son sacrificios de nuestras hijas para evidenciar lo que está pasando dentro de una sociedad. Mi hija se sacrificó y las demás también. Sin embargo, lo único que pedimos es justicia. Justicia para todas las que ya no están. No quisieron morirse, las mataron. Elizabeth, sí. En verdad que siempre nos duele mucho escucharte, pero sin duda también es un aliciente en el sentido de que es una voz que sigue viva frente a tanta violencia contra las mujeres, contra las niñas, y es una voz que no se va a callar, Elizabeth, y que sin duda aquí también cuentas con este respaldo, con este apoyo, esta solidaridad, y que pese al dolor, aún así te vemos fuerte, te vemos decidida por buscar esta justicia que, pues lamentablemente, nunca nadie te devolverá la presencia de María Verden, pero sin duda buscar esta justicia en memoria de ella y de muchas mujeres más. Así que siempre cuenta con nuestro apoyo, nuestro abrazo muy solidario y siempre este espacio para que sea eco de esa misma voz que esperamos nunca se calle. Eli, nos están preguntando si es que es posible asistir a la misa, dónde será, y hay muchos mensajes de solidaridad como siempre de Luis Ernesto Guerra, Juan García, personas que están contigo también, con tu lucha, ¿no? 3 años del femicidio y quedan huellas de impunidad, la lucha sigue, nos dicen. Saludos y solidaridad a Elizabeth Otavalo y a su fortaleza en este execrable caso y otros, ¿no? Ante la indolencia, complicidad y abandono por la misma cúpula policial y la justicia que lastimosamente pues también deja mucho que desear. Sí, yo después mi hija era una religiosa, ¿no? Después lo que ella se fue, empiezo yo también a tener esa conexión con el Creador, con mi Dios, y todos los viernes religiosamente, son 3 años que voy a la iglesia de San Sebastián, que es en el sector de la Recoleta. Ahí es el Señor de la Justicia, o sea, es donde se inclina, ¿no? Le vamos a dar la misa el día viernes 12 a las 7 de la mañana. Quienes nos quieran asistir, va a ser una misa de todos y de todas y de todes. Gracias siempre a todos, les abrazo y yo no te olvido, María Belén. Mamá está aquí y nos hemos de encontrar pronto. Muchísimas gracias, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. 3 años de su femicidio, que sin duda duele cada vez que se recuerda este lamentable hecho, pero aquí hay que hablarlo, aquí siempre lo hemos dicho, lo vamos a hablar siempre en memoria de María Belén y de muchas mujeres más, también víctimas de esta violencia estructural en la que vivimos, de tantos femicidios, tanto dolor y muerte que hemos visto fragmenta familias, pero que seguiremos siendo ese espacio en el cual vamos a seguir hablándolo, mi Sofi. Así es, a Eli la abrazamos siempre desde el corazón. Pensamos en su hija, pensamos en María Belén, sentimos lo injusto que es que ella no esté aquí, que ella no siga luchando por sus casos judiciales, que no siga, no sé, sonriéndole la vida, cuidando de su hijo, pero
pero está aquí él y su voz, y está también la voz de Isaac, que están siempre presentes. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos, tenemos más de las Guarmis. Son las 9:57, ahora les queremos contar que jubilados y pensionistas se dieron cita en los exteriores de la Asamblea Nacional en rechazo a la ley de fortalecimiento crediticio, alertando que la banca internacional está interesada en la cartera quirografaria, prendaria e hipotecaria. Así es, y bueno, tenemos más información en el siguiente reporte con nuestra compañera Jessica Almeida. Amigos de Radio Pichincha, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí afuera de la Asamblea Nacional porque jubilados pensionistas se han dado cita en rechazo a la ley de fortalecimiento crediticio y apoyando las reformas que presentó Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un nuevo IES. También pudimos conversar con la asambleísta de Revolución Ciudadana, Liliana Durán, que comentó que mañana ya estaría aprobado el primer informe de esta ley. Escuchemos un poco. Cosa terrible porque reformar la ley para vender la cartera quirografaria, la cartera hipotecaria y la cartera prendaria, nadie lo ha propuesto en el Ecuador, 15 años, ¿no? Todo lo que quieren es vender por adelantado esa plata que está en manos de los que han solicitado créditos, ¿no? De los que tienen créditos, ¿no? De los que tienen préstamos, ¿no? Entonces la banca dice yo te compro, pero lo va a comprar con descuentos, no lo va a comprar al 100%. Y entonces menoscaban el patrimonio del seguro. Y esos impactos serán al corto y se quieren aprovechar del botín. No puede ser. Y para cubrir el déficit fiscal, no puede ser, pues no. Es que desde la semana anterior he solicitado la comparecencia del compañero Henry Llanes y de varios otros compañeros y compañeras. Sin embargo, no tenemos respuesta y acabamos de enterarnos de que mañana aprueban el informe para primer debate. Entonces, este es un tema bastante complejo. Mañana se aprueba el primer informe que seguramente va a pasar con los votos que tienen en la comisión y seguramente va a pasar también el debate en el seno del plenario, porque obviamente ellos son mayoría ahora. El IES no se vende, el IES se defiende, es lo que decían jubilados pensionistas que se dieron cita el día de hoy y que también rechazaron esta ley y que apoyan la reforma, ya que dicen que esta sería una manera de que el gobierno meta mano en sus fondos. Yo soy jubilado, dirijo este frente y creemos que no se puede permitir nuevamente que los fondos del seguro se los quiera cambiar con papeles que en sí, nosotros hemos dicho, sin color y sin memoria, que no sabemos cuándo se puedan cobrar. El IES no es para que estos dineros sean cubiertos para la proforma o el presupuesto del 2026, sino para sanear lo que está pasando en el seguro. Es decir, el derecho a la salud y la vida, medicinas, hospitales, hay déficits de médicos. Eso queremos que sea invertido el dinero del seguro social, no para brechas económicas de próximos años. Eso es todo lo que les podemos comentar por el día de hoy. Seguimos con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias a nuestra compañera Jessica Almeida y bueno, son estas voces que preocupan, ¿no? También de los jubilados, pensionistas, acerca también de sus aportes, ¿no? Que han sido de años y que tienen temor, ¿no? Por lo que vaya a ocurrir con este nuevo proyecto de ley de fortalecimiento crediticio, en el cual también estarían aquí los fondos de ellos, ¿no? Y las carteras de quirografarios, hipotecarios, prendarios, que afectaría de alguna manera a jubilados y pensionistas. Así es, ese es el temor que está presente. Pasamos a otro tema. Los siniestros de tránsito se han convertido en un grave problema de salud pública en Ecuador. Solo en el segundo trimestre de 2025 se registraron 4.939 siniestros de tránsito según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Tenemos la nota en la voz de Gabriela Espinosa. Los siniestros de tránsito se han convertido en un grave problema de salud pública en Ecuador. Solo en el segundo trimestre de 2025 se registraron 4.939 accidentes de tránsito, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Esto representa un aumento de 180 casos respecto al primer trimestre, cuando se reportaron 4.759. Del total de siniestros en el segundo trimestre, el 64.41% ocurrieron en áreas urbanas, mientras que el 35.59% se registraron en zonas rurales. La tasa de fallecidos a nivel nacional fue de 11.60 muertes por cada 100 siniestros de tránsito en lo que va del año.
Entre las principales ciudades, Quito registró una tasa de mortalidad de 8.28 fallecidos por cada 100 accidentes, mientras que Guayaquil alcanzó una tasa de 7.66, lo que evidencia la severidad de los siniestros en los principales centros urbanos del país. Entre abril y junio, la clase de siniestro más común fueron los choques, con un total de 2.273 casos, es decir, el 46.02%, seguidos de pérdidas de pista con 756 casos, es decir, 15.31%. La impericia e imprudencia del conductor fue la causa principal de los accidentes durante el segundo trimestre, con 1.921 siniestros, es decir, 38.89%. Le sigue el exceso de velocidad con 1.123 casos. A esto se suma el consumo de alcohol y el uso del teléfono móvil al conducir, que se han vuelto factores de riesgo cada vez más frecuentes. Durante el segundo trimestre hubo 4.771 víctimas de siniestros de tránsito, 4.211 personas resultaron heridas y 560 fallecieron. Según el informe del INEC, del total de víctimas, el 73.49% fueron hombres. El grupo de edad más afectado fue de 30 a 45 años, es decir, el 19.44%, seguido por personas entre 18 y 29 años de edad. De las 21.047 personas involucradas en siniestros in situ, el 44.57% fueron víctimas, el 33.81% resultaron ilesas y el 21.62% no pudieron ser identificadas. Las muertes por siniestros de tránsito se consideran un problema de salud pública, ya que afectan principalmente a personas sanas cuyos fallecimientos no se deben a enfermedades ni causas naturales. La tasa anual de mortalidad por accidentes de tránsito en Ecuador es de 23.4 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio regional que se sitúa en 14.1. Pese a esta preocupante realidad, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobada en 2021, aún carece de un reglamento para su aplicación, lo cual limita la implementación de medidas efectivas que podrían prevenir siniestros y salvar vidas. Con nota de Licenia Espinel, tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. En prevención de siniestros viales, sobre todo en la capital, ¿no? En todo el país esta problemática es muy evidente, pero parece que en las ciudades más grandes es más visible, ¿no? Y la gente como que está manejando con más estrés, no hace caso de las normas, las reglas de tránsito. Y los controles también, mantenimientos, tanto de los automotores viales, corresponsabilidad de todas y todos. Y bueno, ahora queremos pasar a otro tema, y es que todavía seguimos, ¿no?, en esta ola de violencia, de inseguridad en nuestro país. Queremos mencionar que 2 líderes comunitarios fueron asesinados en Esmeraldas en apenas 2 días. Se registró el segundo ataque en contra de un líder comunitario. Esto se reportó era de Jefferson Caicedo, de apenas 60 años, dirigente del sector rural El Tambo, esto en el cantón Quinindé. Ya es el segundo ataque en contra de un líder. Escuchemos los detalles de esta nota en la voz de nuestro compañero Ángel Guanoche. Un segundo ataque en contra de un líder comunitario se registró en Esmeraldas apenas 2 días después de que se reportó el crimen de Jefferson Caicedo, dirigente del sector rural El Tambo en el cantón Quinindé. El 8 de septiembre de 2025, José Caicedo Quintero, exdirigente parroquial de Chinca, perteneciente al cantón Esmeraldas, fue asesinado con múltiples disparos de arma de fuego cuando se encontraba en un velorio en el recinto Taquihue. Según información preliminar, una camioneta doble cabina arribó al sitio y varios sujetos se bajaron para atacar a Caicedo. Luego de la balacera, huyeron del lugar. A pesar de que fue trasladado a una casa de salud, solo se comprobó su muerte. Caicedo era funcionario de carrera del Departamento de Turismo y Cultura del municipio de Esmeraldas. Los pobladores de la parroquia Chinca solicitaron la presencia del bloque de seguridad, porque no es el único crimen registrado en esa zona, ubicada a 29 kilómetros de la capital esmeraldeña. Un comerciante fue asesinado y el actual presidente y los vocales de la parroquia han sido amenazados. Las investigaciones en los 2 casos continúan para encontrar a los responsables del crimen. Tomado de la web de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Ángel Guanoche. Angelito, muchísimas gracias también. Solidaridad con la gente de Esmeraldas,
Juanita Francis Bon, que siempre la tenemos por acá, también hace unos días mencionaba, ¿no?, lo difícil que está haciendo para las personas que trabajan en el activismo, los ataques que están recibiendo, ¿no? Y esto es muy peligroso, hay que protegerlos a los líderes y a las lideresas comunitarias. Y ahora nos vamos a mover hacia el complejo judicial. Justicia para Ivette, una persona con discapacidad que habría sido víctima de abuso sexual por parte del chofer del recorrido. Hoy se realiza la audiencia de juzgamiento en contra de Edgar A. Y bueno, su abusador también está en busca de justicia, esto mencionan también, ¿no? Tenemos más información en la nota de nuestra compañera Jessica Almeida, que se encuentra también en El Punto, y comentarnos más detalles. Amigos de Radio Pichincha, ¿cómo están? Muy buenos días. Presten mucha atención porque esta es la historia de Ivette, una joven de 28 años con discapacidad que habría sido víctima de abuso sexual por parte de su vecino y chofer del bus en el que se transportaba diariamente. El caso salió a la luz gracias a la valentía de su madre, quien tras detectar mensajes inapropiados en el celular de su hija, decidió seguir sus sospechas y confrontar al conductor del vehículo. Al ingresar al bus, la mujer confirmó que Ivette estaba siendo vulnerada. El procesado, identificado como Edgar A., permanece con medidas sustitutivas y este martes enfrenta a la familia de Ivette, una joven de 28 años con discapacidad que habría sido víctima de este abuso por parte del vecino. La familia de Ivette exige justicia y por supuesto que se actúe con firmeza y que el caso no quede en impunidad. Es por eso que estamos aquí desde el Complejo Judicial Norte con un grupo que se ha dado cita para apoyar este juicio, esta formulación de cargos, por supuesto, y que nos cuentan un poquito más porque tienen de primera mano lo que está sucediendo. Estefi Díaz, ¿cómo estás? Muchas gracias por colaborar en este tipo de causas. Cuéntame un poquito, ¿qué tipo de discapacidad tiene la joven? Ivette tiene una discapacidad del 73% y es una discapacidad intelectual, es decir, que es una niña de 5, 8 años en edad cronológica mental. Aunque tenga un cuerpo de adulta, sigue siendo una niña. Aquí hay algo que nos llama la atención y es que el sospechoso de haber abusado sexualmente de Ivette está en libertad. Sí, porque hemos hablado con la madre de Ivette, me dice que él está con medidas sustitutivas y que sigue siendo un peligro para otros niños porque sigue transportando niños en un transporte público escolar. El día de hoy, ¿qué es lo que se está solicitando? Solicitamos la prisión y que se haga justicia por Ivette, aunque sea una mujer, tiene una mentalidad de niña y no debían haberle tocado y tampoco haber abusado de ella. Entre los mensajes y todo lo que se había escuchado por parte de este abusador, ahora, ¿qué es lo que alega él? Él alega que nunca le había abusado y que también fue consensuado, pero al ver que Ivette tiene una discapacidad, no era una manera de abusar de una niña, que no puede ser consensuado porque es una niña con discapacidad que no está con sus 5 sentidos para decir sí, yo quiero o no. Entonces también por medio de amenazas también le accedió a abusar de ella sexualmente. Nosotros sabemos que ustedes son parte de un colectivo que siempre está en este tipo de ayudas. Sabemos también que tienes el caso de tu hermana. Cuéntame un poco. Mi nombre es Estefanía Díaz, soy hermana de Gabriela Cárdenas, víctima de un presunto femicidio el 4 de marzo. Nosotros somos un colectivo de madres que nos acompañamos en cada plantón, en cada circunstancia o en cada pericia que se tiene donde nos podemos acompañar. El día de hoy no se tenía el plantón aún realizado para hoy, sí se tiene el de mañana obviamente, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué a último momento se convocó? Bueno, sabemos que Yoli, mamá de Ivette, es una persona que solo trabaja para su hija con discapacidad, también tiene su esposo, pero ella no está tan segura de hacerlo. Entonces ella me llamó, me escribió y se contactó con nosotras para acompañarle. Y así se contactan algunas madres para que les acompañemos, como el caso de mañana que tenemos, el caso de Dayana Pérez. ¿Qué pasó con Dayana? Dayana Pérez es un caso igual de femicidio o una muerte violenta de una mujer, que estamos ya para que se dé la formulación de cargos y también que se emita la alerta roja para el femicidio o agresor de Dayana.
Bueno, el día de aquí nos encontramos, como les comentábamos, en el Complejo Judicial Norte con un grupo de personas que se han dado cita justamente para apoyar a este proceso de juzgamiento en contra de Edgar A., presunto violador de Ivette, una joven de 28 años con discapacidad que tiene una mentalidad de una niña de entre 5 y 8 años. Aunque el acusado ha alegado que todo fue consensuado, se puede conocer también que la niña no tenía reacciones como para poder entender lo que estaba pasando. Es por eso que la madre solicita ayuda y solicita presencia en este caso para, por supuesto, también dar apoyo a que las personas con discapacidad no sean vulneradas y aprovechadas de su situación. Seguimos con ustedes, compañeros. Bueno, otro caso muy fuerte y que también nos hace pensar en las vulnerabilidades que enfrentan las personas con discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad. Se vuelve una doble vulnerabilidad frente a la violencia sexual en nuestro país. 10:13, ya vamos a saludar en un instante con nuestra invitada. Tenemos noticias culturales que les invitamos a no perdérselas, pero también estamos muy pendientes de lo que ocurre en la provincia de Azuay. Así es, organizaciones sociales y comunidades de esta provincia se suman a la movilización en defensa del agua y en rechazo a la minería en Quimsacocha. Esto será el próximo martes 16 de septiembre. Esta marcha iniciará a las 9 desde la plazoleta San Roque y finalizará en la Plaza San Francisco, esto en el centro de Cuenca. Escuchemos acerca de esta convocatoria. Esa movilización va a ser histórica porque aquí hemos logrado la unidad de todos los sectores de la provincia, de los que vivimos en el campo, produciendo alimentos, cuidando los páramos, y de los que viven en la ciudad, que también son seres humanos que necesitan de estos páramos, que necesitan de los alimentos. Por eso este 16 de septiembre es una jornada histórica que iniciamos en un sitio emblemático, San Roque, que recorremos el centro histórico y para llegar a la Plaza de San Francisco y desde ahí mostrar todas nuestras expresiones, nuestras voces, nuestros cantos, nuestras músicas, nuestras canciones con las voces de las mujeres que han sido el pilar de la resistencia, con la fuerza que nos ha inundado desde la comunidad de Escaleras, Victoria del Portete, Girón y Tarqui, que 30 años de rebeldía han dicho, nunca vamos a ser derrotados. Los gobiernos han dicho que la minería va porque va. Para nosotros la minería nunca va a ir porque hay un pueblo fuerte, unido, y este 16 vamos a dar el paso importante para que Cuenca y el Azuay quede liberado de todas estas amenazas en nuestros sagrados. Consenso en el Azuay que trasciende cualquier bandera política y que se basa en fundamentos técnicos. Hay que leer nomás lo que dicen los informes que pues advierten lo que podría pasar con la minería en el Azuay. Y la UNE también ha anunciado su respaldo a esta movilización. Han dicho que se adhieren para esta movilización convocada para el 16 de septiembre en Cuenca en rechazo a la licencia ambiental otorgada al proyecto minero Loma Larga, que busca operar en el páramo de Quimsacocha, Azuay, de donde viene el agua. El gremio considera que la explotación minera en esta zona amenaza directamente a las fuentes de agua que abastecen a Cuenca y a varios cantones cercanos, además de poner en riesgo la biodiversidad y la soberanía nacional. Los docentes acompañamos la defensa del agua porque está en juego la vida misma de miles de ecuatorianos, señalaron sus dirigentes, la Universidad de Cuenca y muchas organizaciones y las familias. Uno va, se siente y conversa con las familias cuencanas y te dicen, vamos a salir a marchar por el agua. Bueno. Así es, pero bueno, ahora sí vamos a cambiar de tema, como les habíamos ofrecido. Ya tenemos aquí en cabina a nuestra siguiente invitada, la reconocida actriz Ana María Valareso, quien llega con su propuesta de stand-up de generación en generación. Esta obra sin duda cargada de humor, ironía y reflexión también sobre las distintas vivencias, contrastes y aprendizajes que se transmiten de generación en generación. Y bueno, a través de la risa este trabajo también invita a pensar, ¿no?, en la familia, los cambios culturales
culturales y cómo, a pesar de las diferencias, seguimos conectados por historias comunes. Así que, Ana María, muy buenos días, bienvenida a las Warmis. Y bueno, primero conocer cómo nace la idea de tu stand-up y también cómo decidiste también incursionar en este mundo de la comedia y de los stand-up. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me siento muy, muy feliz de estar acá nuevamente. Les admiro mucho. Realmente los temas que tocan son los que necesitamos saber la comunidad. Muy fuertes y que también van mucho de lo que tu stand-up, ¿no? De generación en generación, todo lo que seguimos transmitiendo y todo lo que nos negamos todavía a romper. Pero cuéntanos qué experiencias personales, familiares, sociales inspiraron precisamente esta obra. Bueno, lo que comentas es verdad, romper un poquito los estereotipos. Yo he venido desde hace mucho tiempo hablando de lo que es el amor, las rupturas, hablando temas que, bueno, son de gran importancia también, pero esta comedia me gusta mucho porque hablo de las generaciones, de que siempre decimos que los tiempos de antes fueron mejor, siempre estamos comparando. Y después o sea, si estamos en este momento, en el presente, vamos a decir después de 10 años, antes estaba mejor, entonces lo mejor es disfrutar este momento para después decir que este tiempo fue mejor, porque siempre les preguntas a tus tíos, a tus abuelitos, a tus papás, no, es que antes era mejor, antes no había esto, antes, ¿sí o no? Antes era más fácil, también solemos decir. Y bueno, y también cómo tú describirías estas diferencias, ¿no? Entre las generaciones pasadas, las nuevas generaciones, también, y cómo juega el humor, ¿no? Para tratar justamente a veces estos temas que son como un poco más formales, incluso a veces serios en las familias, que a veces no los queremos conversar abiertamente, cómo también juega el humor en este stand-up tuyo. Mira, de una manera cómica se trata este tema, hablando de las generaciones, como dice el nombre de la comedia, de los boomers, de la generación X, de los millennials, de los niños de cristal, que decimos que a veces nosotros nos comportamos como niños de cristal y les echamos la culpa a los chicos. Entonces, son generaciones diferentes. Ha venido evolucionando mucho nuestra generación, sobre todo que hemos vivido el cambio de no tener celular a tener celular, el cambio de haber manejado sucres a manejar dólares, el cambio de la televisión, de tener televisión blanco y negro, luego de tener una televisión a color. Entonces también se trata de ir valorando lo que vamos teniendo este momento. ¿De qué generación es que somos nosotras? Nosotros, vayan a ver la obra. Estamos entre la X, las milenias, las niñas de cristal, creo que tenemos, y nos vamos contagiando un poquito también hasta de los dichos, tanto de nuestros abuelitos, que a veces me dicen, pues abuelita, ¿cómo aconsejas? ¿Cómo dices? Y todo, perdiendo lindos valores. Ese momento en el que uno se mira al espejo y dice, estoy viendo a mi mamá. Sí, o te dicen, te estás pareciendo a tu mamá cuando tenía tu edad era igualita a ti. Yo llegué a una época cuando era joven, o sea, un poquito más joven. Más joven, sí, más joven. En que yo me ponía la ropa con mi mamá. Mira. Sí. Ahora no, pues, o sea, ahora complicado, pero te digo que son generaciones que hemos venido evolucionando, hemos venido creciendo con lo que nos ha tocado crecer, riéndonos muchas veces de las cosas que han pasado o añorando cosas que ya no las tenemos de este momento. Por eso, como dice la Biblia, hay que vivir un día a la vez, valorar el día de hoy, ser felices, reírnos, y qué mejor yendo a ver un stand-up donde vas a ver por qué tu abuelito habla de tal manera, por qué tu papá dice tal cosa, y por qué vamos heredando cosas que no nos damos cuenta que están en nuestro inconsciente. Hay que entender el contexto. Siempre digo, además de decir una cosa, dime el contexto, el chisme completo. Exacto, tú les hablas a los niños de los chancletazos, de las mamás, claro, de los dichos de las mamás. Se quedan hay un trend que le hacen con los niños para completar frases, ¿no? Entonces, ya obviamente los niños ya no entienden las cosas que nosotros decíamos, o las creencias con las que nosotros también crecimos, ¿no? Ya se estrenó esta obra, tiene una temporada. Cuéntanos un poquito cómo fue la reacción del público también, y esa es tu cámara para que puedas ver para allá, para que te veamos mejor en cámara también.
quienes nos están siguiendo a través de nuestro streaming. Bueno, mira, sí, la semana anterior se estrenó la obra La Gente, porque he acompañado esta comedia con videos, porque a veces explicarles la gente como que sí, ¿cómo sería, no? Entonces, la he acompañado de videos de música de cómo era antes, de cómo es ahora, hasta el centro histórico es diferente, si te pones a pensar. O sea, lo que comemos, todo va evolucionando. Entonces, hemos nosotros de una manera cómica hecho este stand-up para que la gente vaya evolucionando, vaya valorando y sobre todo se ría de lo que ha sido, es y será. Y bueno, también coméntanos cómo lograste conectar esta propuesta, esta obra, este stand-up en particular, ya con toda tu trayectoria artística. Coméntanos cómo fue también esa evolución. Mira, esto nace de un día que yo estaba viendo YouTube, no tenía que ver en la casa y comencé a cambiar y me salieron imágenes de Quito de hace 50 años. Y luego yo digo, hace 50 años, y luego le pongo para ver cómo era hace 100 años y veo cómo está ahora. Y cómo se vestía la gente antes, cómo se viste la gente ahora y cómo se vestía hace 100 años. Entonces digo, escribir un stand-up hablando esto, o sea, la gente también va a vivir esos momentos, ¿no? Como lo hice yo. Entonces yo siempre me pongo en el lugar del público y digo, ¿qué quisiera ver como público? Y yo hice una pequeña encuesta, les digo a algunas amigas, ¿les gustaría ver esto? Sí, claro. Y sabes que nace de ahí la idea y me encantó porque iba escribiendo, iba tomando también sugerencias de varias generaciones, ¿no? De generaciones de gente de 70, de 80, de chicos de 15, o sea, es otro idioma realmente. Ah, sí, yo no entiendo los más chiquitos, pero bueno, lo intentamos. Ana María, por favor, cuéntanos dónde, cuándo podemos disfrutar de Generación en Generación. Bueno, este fin de semana estamos jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde en la Casa Toledo, en la Toledo y Coruña. Pueden adquirir sus entradas en www.casatoledo.com.es. El día jueves estamos 2x1 para que vaya la gente y para festejar realmente lo que ayer nuestra selección nos hizo poner felices. Así que es la invitación para toda la familia. Eso es importante también, en que van a reírse. Mira, todo público. Sí, el otro día fueron unos chicos de 9, 10 años. Y tengo yo una grabadora ahí y le decía, ¿sí sabes cómo poner este cassette? No, y el chiquito dice, sí, y se sube, ¿no? Y no podía poner el cassette, ¿dónde le hago? Le digo, y si se te enreda el cassette, ¿qué haces? Le boto nomás. Y eso no nos tocó vivir. Claro, no, pues había que pegarle ahí con una cintita, no. O con imposible. El esfero, estar enrollando ahí. Pero si se rompía, bueno, ahí ya hacer nuestros ajustes. Pero se nos está cayendo la cédula. Sí. Estamos evidenciando mucho nuestras edades por acá. Muchísimas gracias, Ana María, por acompañarnos y bueno, su invitación está hecha. Nosotros siempre decimos, este es un espacio también que busca apoyar el arte. Es importante buscar estos espacios que son tan necesarios para esta terapia comunitaria que pensamos cuando hablamos de salud mental. Muchas gracias, chicas, que tengan un lindo día a todos los que nos están escuchando y les espero, porque la mejor terapia es la risa y quédate con el que te lleva al teatro, al cine te lleva cualquiera. Muy bien. Muchísimas gracias. Ana María Valares, su actriz, y ya saben, no se pierdan su stand-up de Generación en Generación y así tal vez nosotras también descubrimos a qué generación pertenecemos. Ajá, sí, no sabemos, nos estamos haciendo las locas por acá. Bueno, vamos a cerrar y pues con una información que ayer nos decían y yo la verdad es que pensaba que era... que había que verificarla, ¿no? Y resulta que sí, un nuevo dron atacado en la noche de este martes a uno de los barcos de la flotilla Sumut, la Global Sumut Flotilla, provocando un incendio en la cubierta, que ha sido sofocado pocos minutos después. El aparato lanzó un proyectil sobre la embarcación Alma con bandera británica que se encontraba atracado frente al puerto de Túnez y en esta ocasión ha caído cerca de al menos de uno de los tripulantes que estaban en la parte delantera del barco. Ninguno ha resultado herido y se han reportado daños menores en la
embarcación. El protocolo ante estas situaciones se ha activado inmediatamente y ha resultado efectivo. Y bueno, se trata del mismo modus operandi que utilizado en el ataque recibido apenas 24 horas antes sobre también la embarcación Family, en la que viajaban organizadores y las caras visibles, ¿no?, del Global Summit Flotilla, entre ellos Greta Thunberg o también Ada Colau. Y la policía tunecina se desplegó al lugar mientras algunos testigos en el puerto también avistaron, ¿no?, otros drones sobrevolando la zona, incluido uno de las autoridades costeras, y el temor a nuevos ataques durante la noche pues no se disiparon también durante estos días, por lo que han aumentado vigilancias. También hay varios organizadores que se han desplazado a ese puerto y también se abrió una investigación para conocer más detalles de lo sucedido. Así es, inicialmente las autoridades tunecinas negaron que se tratara de un dron, sin embargo ha ocurrido otro ataque y lo que se está viendo es muy fuerte. La Global Summit Flotilla lleva personas de muchos países, creo que son más de 50 países los que están presentes ahí, ecuatorianas también están ahí tratando de romper el bloqueo hacia Gaza y diciendo hay que sostener la humanidad. Nos vamos, nos despedimos, 10:27, un abrazo fuerte, mañana volvemos con más de Las Guardias.